Buenas, mi nombre es Anderson Osvaldo Contreras, soy estudiante de biología y voy a exponer sobre el concepto de gas ideal, leyes de los gases y presiones parciales, que será base para de química general, química analítica, bioquímica y parte de biofísica. Entonces, para esto necesitamos saber unos conceptos básicos que serán: ¿qué es el volumen? Recordando que es el espacio ocupado por un cuerpo en las tres dimensiones. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Entonces, las unidades de la presión por lo general son pascales, aunque tienen varias formas de expresarse. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es el calor percibido que percibimos de los objetos. Este calor es producido por el movimiento intermolecular de la sustancia. Si es un gas o si es un líquido, será un movimiento bastante libre. Si es un sólido, no será un movimiento, sino que será una vibración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un gas? Un gas es un estado de la materia el cual carece de forma, de volumen y se adapta a el recipiente en el que esté contenido. Entonces, las moléculas de un gas se comportan de forma libre, ya que no hay mucha fuerza que las una. Por eso es lo que las diferencia de un sólido o un líquido. ¿Qué es una mol? El concepto de mol. El concepto de mol es un concepto usado en química para medir la cantidad de materia de un gas que tenemos. Este concepto está dado por la cantidad de sustancia que tenemos sobre los gramos que pesa esa sustancia. Se ha definido que una mol contiene un número fijo de moléculas de una sustancia. Por ejemplo, una mol de hierro contiene el mismo número de moléculas que una mol de helio, por ejemplo. Ese número está dado por 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Fue hecho por Avogadro y más adelante se ahondará en este tema. Ahora, gas ideal. Un gas ideal es un concepto teórico para estudiar fácilmente las propiedades de varios gases. Un gas ideal carece de choque intermolecular, por lo tanto esas moléculas no reaccionan entre ellas. La energía no se pierde por sus choques y cuando estas moléculas sí tienen la capacidad de chocar con el borde del recipiente que las contiene, por lo tanto sí hay una presión, pero no pierden energía al momento de realizar estos choques. Por eso es lo que los diferencia principalmente de un gas real, porque un gas real, las moléculas tienen esa ligera atracción que tienen, varía, y eso hace que cambies la energía potencial o la energía cinética que contengan las mismas. A continuación veremos de dónde sale la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal es una relación entre la presión, el volumen, las moles y la temperatura. La temperatura es muy importante porque en química se usa una temperatura denominada Kelvin. Es una escala absoluta donde el 0 representa la mínima temperatura que puede alcanzar un cuerpo o X sustancia. En este punto, recordando que la temperatura es el movimiento de las partículas, en este punto las partículas dejan de moverse. Y esa es la importancia de por qué ese es un cero absoluto, porque ya las partículas pierden cualquier movimiento que tengan y su temperatura no puede bajar más. Incluso, según ciertos ponderados de ciertas conclusiones de Einstein y científicos de índole similar, cuando se carece de movimiento y se carece de energía. Si se carece de energía, la materia pierde sus propiedades como materia y ya no puede ser estudiada. Entonces, esta ecuación sea como presión por volumen será igual al N representando el número de moles, B como volumen y T como temperatura en grados Kelvin. Listo, ahora veremos leyes particulares de gases. Entonces, la primera ley que enunciaré será la ley de Boyle, donde hay un número de moles constantes y hay una temperatura constante. Aquí el cambio se realiza
en que la presión será directamente proporcional al volumen. Si aumentamos el volumen de gas en un recipiente, será mayor, la presión será menor, disculpa. Entonces, si aumentamos la presión que se ejerce sobre un gas, este se comprimirá ocupando menos espacio. Y de la forma contraria, si liberamos la presión, ocupará más espacio el gas. Ahora sigue la ley de Charles. La ley de Charles enuncia que las moles son constantes y la temperatura, en este caso, estará relacionada con la temperatura estará relacionada con el volumen. Entonces, significa que a mayor temperatura, o recordando la noción de temperatura que es el movimiento de las moléculas, ese gas ocupará un mayor espacio. Entonces, aquí la presión, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Ahora, casi por último, tendremos la ley de Gay-Lussac, en donde número de moles vuelve a ser constante. Y los que varían son la presión y la temperatura. Volumen también será constante. ¿Qué significa esto? Que si el volumen es constante en un recipiente y aumentamos la temperatura, el movimiento de las moléculas aumentará, por lo tanto golpearán con más fuerza los bordes del recipiente. Esto quiere decir que aumenta también la presión. Finalmente está la ley de Avogadro, o el concepto de Avogadro. Avogadro, basándose en los enunciados de Gay-Lussac, estableció que existía una relación entre la cantidad de materia que contenía un gas y su volumen. De ahí es donde salió el número que usamos al principio de la exposición, que era el número de Avogadro 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Y además enunció que si aumenta las moles de un gas, es decir, si aumenta la cantidad de sustancia de un gas, aumentará su volumen. Esto también quiere decir que la presión y la temperatura permanecen constantes. Esto es muy importante a través de todos estos 4 temas, que siempre se mantienen valores constantes. Por lo general esos valores constantes pueden ser X indeterminados, o por facilidad para explicarlos pueden ser condiciones normales, establecidos a partir de la sumatoria de estas 4 leyes, como presión de una atmósfera o 760 torricelis o milímetros de mercurio, depende de la unidad. El volumen ocupado será de 22.4 litros. Una temperatura será de 0 grados centígrados o 273.15 grados Kelvin, y la cantidad será 1 mol. Bueno, estos 4 enunciados y la ley de gases ideales es el tema que expuse para habilidades comunicativas. Muchas gracias.